Gracias, Tabita, por tu intervención. Vamos a continuar con la intervención del hermano Carlos Ayala. Buenas tardes para mí, buenas noches y buenos días para el resto. Bueno, es- en realidad yo formulé esta pregunta en base a los postulados de esta tesis del universalismo, más bien porque plantea en cierta forma de que nosotros, como hijos de Dios, continuaremos en nuestros pecados hasta la venida de Cristo y la segunda venida. Dice la pregunta, ¿seguiremos en nuestros pecados hasta que venga Cristo por segunda vez? ¿Cristo es incapaz de guardarnos de caer? Es cierto que nosotros nacemos en un mundo de pecado, es cierto que nosotros todos pecamos, pero Jesús fue la excepción. Jesús no pecó y de esa manera Él pudo vencer al mundo. Nosotros también, según Primera de Juan 5, 4 y 5, podemos vencer al mundo por medio de nuestra fe. Y también Jesús nos dice que al que cree todo le es posible. Y Pablo en Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también Jesús acota en Juan 17:15, le pide al Padre que a sus discípulos le guarde de todo mal. Entonces, nos preguntamos, ¿es posible no caer? Según estos tres textos que voy a leer ahora, sí es posible. Eh, Tenemos en Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. También tenemos en Primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y también en 2 Pedro 1:10, que Pedro hace una descripción de cuál es el camino que tenemos que seguir una vez que tenemos el Evangelio, y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La finalización del día de expiación, como había explicado la hermana Catherine, es la purificación del santuario y del pecador. Eso leemos en Levítico 16, 30 y 33. Por lo tanto, según lo que podemos concluir, es posible que una vez purificado el pecador y el santuario, se deje de pecar. Podemos leer también en el Conflicto de los Siglos, páginas 607. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora otra pregunta que surgió también es, ¿la confesión que hace toda lengua en Filipenses 2:11 puede tomarse como un arrepentimiento de pecado? Como había explicado anteriormente la hermana Catherine, es el día de expiación, en el día de expiación se limpiaban todos los pecados. Los que no eran limpios eran cortados y destruidos. Eso lo podemos leer en Levítico 23, 29 y 30. Y también en Apocalipsis 22:11 se hace un decreto de que el que es injusto, el que es inmundo, el que es santo, el que es justo, permanezca en ese mismo estado, luego de la intercesión.
Por lo tanto, no puede haber forma de arrepentimiento. Ahora, en Romanos 10:10 se nos dice que la confesión debe ser para salvación. Obviamente, mientras que haya tiempo, y no solamente por reconocimiento o visualización de la condenación como hizo Judas. Eso lo podemos leer en Mateo 27, 3 al 5, en donde se relata que Judas va junto a los sacerdotes del Sanedrín y les tira las monedas y le dice, he entregado sangre injusta. Él, incluso el texto habla de que él se ve condenado. Entonces, él reconoce que hizo mal, pero no lo hace para salvación. Y también en Isaías 29:13, Dios le dice al pueblo de Israel que la confesión que hacían era de boca para afuera. Entonces, podemos leer también en el deseado de todas las gentes que Judas se echó en la página 669. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, relatando justamente el hecho que les acabo de comentar, reconociéndolo como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Entonces, no podemos tomar de que el texto de Filipenses 2:11 pueda tomarse como un arrepentimiento para salvación. Si por favor puedes pasar a la otra diapositiva. La otra pregunta que también nos realizamos en base a esta tesis es, en Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abednego son lanzados dentro de un horno de fuego. Ahora, si el horno de fuego representa al lago de fuego mencionado en Apocalipsis, ¿por qué la gente que lanzó a estas tres personas murieron? En realidad la comparación está mal representada, porque el horno de fuego en el que se refiere en la Biblia siempre hace referencia a lo que es el pueblo de Dios. Eso podemos leerlo en Malaquías 3:3. Y este texto de Isaías 48:10 podemos leerlo también, que dice, he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La refinación en sí debe hacerse para sacar las escorias del oro. Por esa razón, a la Odisea, justamente en el contexto de Apocalipsis, se le dice que compre oro. Y el oro tenemos entendido que es la fe, según 1 Pedro 2:9. Y los únicos que pueden morar en las llamas, eso podemos encontrarlo a lo largo de la Biblia también, en este texto específicamente son los justos. Isaías 33, 14 y 16 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ahora, ya que entendemos que el horno de fuego se refiere a los justos, ¿qué hay con el lago de fuego y azufre? Esta referencia lo podemos encontrar en Apocalipsis 19:20, en la cual habla sobre la bestia y el falso profeta que son lanzados ahí. Después, en Apocalipsis 20:10, habla sobre Satanás, que es tirado ahí. Y finalmente, la última referencia que puse ahí es 21:8, Apocalipsis, donde habla sobre los incrédulos, los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos.
todos ellos son lanzados en el lago de fuego y azufre. Y si nosotros hacemos un principio de interpretación, tenemos que encontrar una referencia en otro lugar de la Biblia con respecto al lago de fuego y azufre, y eso se menciona en Génesis 19, 24, 25, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y todos estos textos, o sea, este texto en particular, denotan una destrucción completa, así como lo dice en Judas 6 y 7, puesto que dicen que se nos puso como ejemplos, que podemos leer Judas 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado vivido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora tenemos otros ejemplos de destrucción completa también, tomando la parábola del trigo y la cizaña, en el Mateo 13:30, en el cual se hace la separación entre el trigo y la cizaña es atada en manojos para ser quemada. Las uvas pisoteadas y desangradas en Apocalipsis 14, 19 y 20, una vez que las uvas están maduras, y las topa. Este texto lo vamos a leer, que está en Malaquías 4:1, que dice: aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. De estos tres ejemplos podemos darnos cuenta de que de la cizaña, de las uvas y de la estopa no queda absolutamente nada. Concluyo con lo que dice Elena White en Primeros Escritos, la página 295, justamente en el último párrafo del libro. Dijo el ángel: Satanás es la raíz y sus hijos son las ramas. Ya están consumidos raíz y ramas. Han muerto de una muerte eterna. Nunca resucitarán y Dios tendrá un universo limpio. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención, muy esclarecedor. Eh, Son dos elementos los que, pasando por el fuego, resulta algo diferente de cada uno de ellos. El oro refinado y, bueno, los ejemplos que tú pusiste, la estopa y las cizañas son quemadas y son llevados a ceniza. Los resultados para el uno y para el otro son diferentes y tienen, obviamente, resultados con repercusiones eternas. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Bueno, entonces en estos momentos vamos a continuar con la presentación de la hermana Erika. Eh, Vamos entonces a darle paso con su presentación. Bueno, gracias, hermanos. Sí, por favor, podría poner la presentación, hermanos, ahí. Gracias. El título que decidí ponerle era un mensaje de atractividad carnal, ya que el día de ayer estaba platicando con un amigo y me preguntaba qué es lo que estaba estudiando en estos momentos, y yo le comenté acerca del tema del universalismo. Y él me pregunta qué significa esta palabra. Le respondo diciendo que es la creencia de que todos vamos a ser salvos, o sea, haciéndolo universal, la salvación. Y él me comentaba que, se escucha muy atractivo este mensaje, esa palabra, el decir, esa definición llama la atención a uno. Y luego agrega, pero es algo carnal, terrenal, ya que él comprende acerca de la doctrina, de cómo hemos de llegar a la salvación. Siguiente, hermano. Y bueno, si podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Si nosotros realmente ponemos a pensar acerca de lo que significa este versículo, si
vamos al comentario adventista, apartarán significa que no van a poder soportar la sana doctrina, por eso no van a poder sufrir ellas esa sana doctrina que es la palabra de Dios, y eligen voluntariamente su propio destino. Pablo está describiendo a los que resisten a aceptar la Biblia como su única autoridad y norma para la enseñanza religiosa y la conducta personal. Ahora, la verdad, que es la sana doctrina, no alaba al hombre. Al contrario, le muestra su condición miserable y le revela su suerte ignominiosa a menos que intervenga la gracia de Dios. La verdad revela la naturaleza de Dios y su remedio para el pecado. Y luego dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que va a haber personas que van a querer leer la Biblia porque van a estar interesados acerca de ella, pero lo que van a hacer es que no van a escuchar directamente, o sea, no van a abrir sus corazones a las verdades que la Biblia le ha de enseñar. Simplemente va a haber, van a leer la Biblia, más no escudriñar, y se volverán a fábulas. Aun cuando hagan uso de la Biblia, esos cristianos infieles elaboran sus propias teorías doctrinales de acuerdo con sus deseos personales. Los textos bíblicos desconectados de su significado original y de su contexto pueden resultar tan inseguros para orientar al hombre como las palabras humanas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué habrá personas que al leer las Escrituras se encontrarán apartándose de la sana doctrina si al final la palabra de Dios es la misma, ya sea en cualquier lenguaje, ya sea si yo lo lea en inglés, en español, en mandarín o cualquier otra lengua? ¿Por qué es que hay personas que tienen acceso? Hoy en día tenemos facilidad de tener acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, y cómo es que han surgido todas estas religiones o todas esas creencias, doctrinas, que aún leyendo el mismo versículo podemos sacar diferentes conclusiones del significado de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, si leemos en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y luego Romanos nos dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. De acuerdo a Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. De acuerdo a esto, lo que leemos es de que las cosas que hemos de leer en la Biblia deben de ser discernidas espiritualmente. Nosotros no simplemente podemos abrir las escrituras sin primero pedir en oración a nuestro Señor que no seamos por nuestra propia inteligencia, sino que el Espíritu de Él nos guíe al encontrar la verdad en ellas. Es por eso que a veces este tema del que todos vamos a llegar a ser salvos puede llamar mucho la atención, porque simplemente a la mente humana puede causar esa atracción, ya que uno no tiene que pensar más allá o discernir, porque al final todos vamos a ser salvos. Entonces, ¿cómo encontraría la necesidad o la urgencia en mi ser para buscar a Dios? Siguiente, por favor. Cristo vino a esta tierra para enseñar a los hombres los misterios del reino de Dios, pero por causa del razonamiento humano, los hombres no pueden entender sus lecciones. La sabiduría del hombre es incapaz de originar la ciencia, que es divina. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, la naturaleza le habla en palabras de sabiduría celestial y le da testimonio de la eterna verdad de la palabra de Dios. Podemos ver aquí que nos comenta la hermana Elena G. de White, la sierva de Dios,
que muchas de las veces, si nosotros humanamente tratamos de razonar las escrituras, no vamos a poder entender las lecciones que nos está intentando decir. Entonces es por eso que nosotros debemos de entrar en comunión con el Señor. Es por eso la necesidad también de llevar a una reforma en nuestra vida, llevar una reforma de lo que el Señor nos pide para que poco a poco nuestra mente se vaya aclarando. Porque simplemente si nosotros no estamos en una comunión con Dios, nuestra mente se puede empezar a ennublecer y realmente no podríamos llegar a tener ese entendimiento a la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Gálatas 6:7 me dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todos deberían ser inteligentes en cuanto a la causa por la cual el alma es destruida. No se debe a algún decreto que Dios haya enviado contra el hombre. Él no hace que el hombre sea espiritualmente ciego. Dios proporciona suficiente luz y evidencias para capacitar al hombre a fin de distinguir la verdad y el error, pero no fuerza para que reciba la verdad, lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Referente al último escrito acerca de cómo es la importancia de también ver la naturaleza, o sea, lo que yo veo alrededor, la creación de Dios, ahí podemos reflejar con el versículo de Gálatas 6:7, donde dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recientemente empecé a practicar la agricultura orgánica y bueno, en la experiencia que llevo, si yo siembro una semilla de lechuga, yo recibiré lechuga. Si yo siembro un ajo, yo recibo un ajo. Por ende, si yo siembro frutos buenos en mi vida, yo podré cosechar esos mismos frutos. Jamás podrán los malos frutos intervenir en eso o viceversa. Por eso es que si yo espero en la primera resurrección ser resucitado, es porque yo misma, primero, di mi vida a Cristo y segundo, sembré su palabra en mi ser para cegar la recompensa de la vida eterna. Es por eso que las acciones que llevamos en esta tierra van a tener un reflejo en la venidera. Si mi carácter en esta tierra no ha sido pulido, así como el Señor me lo pide, y lo encontramos en sus escrituras, cómo es que yo espero reflejar un carácter de pureza que hemos de tener en la venidera. Entonces es la importancia de ver cómo es que la naturaleza y lo que dice en un escrito nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también tenemos aquí en el escrito donde dice que el Señor nos da suficiente luz y evidencia para capacitar al hombre a fin de distinguir la verdad y el error. Realmente no nos toca a nosotros suponer o hacer preguntas de las que ya han sido contestadas en la Biblia y en lo que se encuentra en los escritos de la hermana White. Siguiente. Primera de Corintios 10:11 nos dice, y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Realmente nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que nos ha dejado lo que es un escrito nos ha dejado la Biblia para poder amonestarnos a nosotros, para poder llamarnos la atención acerca de nuestra pecaminosidad y de darnos cuenta la necesidad que tenemos para dejar que Cristo entre en nuestro corazón. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Aparte de que Cristo nos quiere llamar la atención, quiere amonestarnos, que nos demos cuenta de nuestros errores, Él también nos deja estas escrituras para que nosotros aprendamos acerca de Él, aprendamos acerca de su amor, acerca de cómo todo vino a ser. Entonces, es donde entra la paciencia de Él
y la consolación que encontramos en las Escrituras, para que nosotros no nos sentamos que no podemos llegar a estar en unidad con Cristo, sino que tengamos esperanza. Siguiente. Ahora, el rechazar un mensaje carnal implica un reajuste de la vida, una orientación completamente nueva de sus intereses y metas, en armonía con la verdad. Constituye la única respuesta aceptable del hombre frente a la sana doctrina. Realmente, si nosotros consideramos el poder creer en este tema de que todos hemos de llegar a ser salvos, desechando otras doctrinas, así como vimos nuestros hermanos presentar acerca del santuario, acerca de la diferencia entre lo que es un fuego exterminador y refinador, y todos esos temas que han presentado mis demás hermanos. Quisiera decir que lo que pasa es que muchas las veces nosotros como carnales humanos no podemos a lo mejor en nuestra mente que entre esa necesidad de tener a Cristo en nuestro corazón. A veces se nos hace muy difícil reajustar nuestra vida a la vida que Cristo quiere vivir con nosotros. Entonces realmente si nosotros deseamos aceptar, o bueno, si nosotros deseamos rechazar este mensaje carnal que se nos ha expuesto, que se nos ha dicho que todos han de ser salvos, simplemente es realmente ver cómo en mi vida puedo aceptar a Cristo, cómo es que yo debo de tener una reforma para estar en armonía con la verdad. Y que realmente es la única respuesta a que nosotros podamos entender la sana doctrina, que es las Escrituras, que es la Biblia, y poder entrar en comunión con el Señor para que nos ilumine. Siguiente. Entonces cuando nosotros debemos decidir un mensaje de atractividad carnal o en armonía con la verdad. Nosotros debemos en conclusión, nosotros debemos de escuchar a Dios, escuchar su llamada acerca de que volvamos a Él, que Él desea lo mejor para nosotros y no nos retardemos, hermanos, en poder escuchar las verdades que están escritas, para que para que nuestra vida pueda ser podamos vivir en armonía con el Señor, ¿verdad? Y poder estar listos para que cuando llegue ese momento donde el Señor Jesucristo pase de ser sacerdote a pase a ser rey, nosotros no podamos hacer hallados justos, porque los que son justos, que sigan siendo justos, y los que no, que así sea. Como recordatorio, lo que el hombre segare, eso también sembrará. Muchas gracias. Gracias, hermana Erika, por su intervención. Ahorita mencionábamos de pronto por qué alguien que lee la Biblia y se acerca y la lee encuentra en ellas errores. Y mencionábamos que del corazón orgulloso Dios no puede de alguna forma responder a esa oración de forma positiva porque sería rebajarse al padre del orgullo. Pienso que la humildad es el primer principio que debe haber al abordar la palabra de Dios para poder recibir lo que Dios ha puesto en ella por medio del Espíritu Santo. No sé si alguien tenga algo que mencionar, Gaby. Sí, bueno, quería hacer una acotación porque una de las cosas que vino a mi mente cuando Erika estaba compartiendo esto es una posible objeción, ¿no? Es, bueno, pero y el ladrón en la cruz, el famoso ejemplo que siempre se usa para decir, él no hizo nada y Dios lo va a salvar igual, ¿no? Nosotros tenemos que, yo les recomiendo que puedan leer en el deseo de todas las gentes la descripción que se hace realmente del ladrón en la cruz, que de hecho Elena de White habla de él como lo asemeja al obrero de la 11ª hora, ¿no? Y nosotros vemos, es increíble este caso, si nosotros leemos cómo él hizo lo que ni los mismos discípulos de Cristo pudieron hacer. Les quisiera compartir una pequeña cita
bueno, después de que Jesús le da la respuesta de que él iba a estar, dice, mientras los dirigentes judíos le negaban y hasta sus discípulos dudaban de su divinidad, el pobre ladrón, en el umbral de la eternidad, llamó a Jesús Señor. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba, pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Entonces, es maravilloso, y de hecho ahí vemos el gran contraste que hubo entre él y el otro ladrón que estaba del otro lado. El mensaje muy claramente de Elena, que dice Elena Faino, de Cristo, de esperanza, de hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, fue para el ladrón arrepentido, no fue para los dos ladrones. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pero él estaba ahí y no hizo nada. Claro que sí, su obra fue lo que él dijo, lo que él expresó, el tener fe en Cristo. O sea, no somos salvos por obra, pero con lo que él dijo, como la forma en la que él actuó, él demostró una fe real, a diferencia del otro ladrón. Entonces creo que antes de citar un caso así, ¿no?, como ejemplo de que no importa lo que hagamos, creo que tendríamos que darle un segundo vistazo y mirar bien qué pasó realmente con el ladrón en la cruz, que tuvo una fe mayor que los discípulos, porque pudo decirle a Cristo Señor en un momento que ni sus propios discípulos pudieron, hasta ellos dudaban de su divinidad ahí. Y también el libro de Juan dice que el Espíritu Santo iluminó la mente del ladrón en la cruz y que él pudo empezar a ver las evidencias, ¿no? O sea, él en pequeño espacio de tiempo, forma muy reducida y muy rápida, se hizo la obra completa necesaria para su salvación. Gracias, Gaby. Vamos a darle paso a Mónica, que quiere decir algo. Quiero añadir a lo de Gaby, muy certero lo que dices y excelente estudio, hermana Erika. El punto exacto que él tiene, porque acordémonos que este universalismo lo que viene a dejar por el suelo es el carácter de Dios, pero lo que hace el ladrón en la cruz es aceptar el carácter de Dios y verlo, porque él dice, justo es. ¿Qué es lo que dice? Él es justo que yo reciba esto. Y ahí donde reconocemos la justicia de Dios. Y es lo que el universalismo pone en juego, que Dios es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque aquel va a ser muerto, porque aquel va a ser, y no, el ladrón dice, nosotros merecemos esto, mas él no lo merece, él no lo merece, el que ha hecho malo. Entonces, cuando eso sucede, es el punto clave del por qué. Ahí podemos ver y desbarata el universalismo, hermana Gabriela, creo que lo compartes, donde él reconoce aquí, este lo merece, yo también, pero él no. Entonces, en ese momento donde nosotros reconocemos nuestros delitos y pecados, reconocemos que estamos en el error, él es donde le dice, de cierto te digo. ¿Por qué? Miren, hermanos, y eso es muy importante para todo aquel que vea este estudio. Si tú no reconoces tu estado de iniquidad, va a ser muy difícil que puedas ser salvo. El primer paso a nuestra salvación es reconocer mi estado y el Señor transforma. Ahí es donde el Espíritu Santo obra. Y el Espíritu Santo obró en este ladrón. Cuando le dijo, reconoce quién está a tu lado. Y el universalismo cae por el suelo con esto. Hermano. Hermana Caterina. Solo reforzar la misma idea, que solo en Jesús somos reconciliados con Dios, no hay otra forma. Somos justos a través de Cristo, nada más, y recibimos lo que no merecemos. Es decir, vida a cambio de muerte. Ese es el ministerio de reconciliación que vino a ser Cristo. Muchas gracias, hermana Erika, por su intervención. Vamos a darle paso en estos momentos al hermano Wilson con su intervención. Okay. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquellos que están viendo esta presentación, esta ponencia. Recientemente en nuestra iglesia adventista se están promoviendo ideas universalistas. Hay un hermano al cual apreciamos mucho,
ha expresado públicamente la filosofía, la teoría, la creencia de que todos vamos a ser salvos, incluso Satanás y sus ángeles. Es por eso que hoy quiero presentarles esta breve ponencia que creo yo le da un golpe mortal a la teoría universalista. Básicamente, el universalismo propone que los impíos van a ser lanzados al lago de fuego después del milenio con el propósito no de castigarlos y que dejen de existir, sino que ese lago de fuego tiene el propósito, tiene la capacidad, tiene la habilidad de refinarlos, de purificarlos para luego reintegrarlos al cielo. Esa es la tesis universalista. Evidentemente, para creer en esa tesis, tengo que echar por tierra los escritos de la hermana White y tengo que torcer de una forma abierta, descarada, los textos de la Biblia que son muy claros. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que pienso yo es contundente en cuanto a que ese lago de fuego no tiene ninguna habilidad de purificar, ni de refinar, ni de descontaminar los pecados, ¿verdad? Como hemos estudiado hasta el momento, hay un cierre del tiempo de gracia. Apocalipsis 15:8 nos habla de forma clara de que Cristo Jesús va a dejar de interceder por nosotros y que ese cierre del tiempo de gracia va a suceder poco antes que Él venga por segunda vez. Ahora, hay una historia en la Biblia que me es muy interesante, muy curiosa, y nos habla de que ya esa experiencia que van a atravesar, que van a vivir los impíos después del milenio, ya hubo cierta cantidad de personas que atravesaron por esa experiencia, y me refiero yo a lo que ustedes están viendo, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice en Génesis capítulo 18 que el Señor descendió del cielo con 2 ángeles y le comunicó a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y a Gomorra porque el clamor contra la ciudad había aumentado en extremo. Entonces, él iba a descender a la ciudad para verificar que realmente ese clamor que él había escuchado en el cielo era cierto. Y es curioso porque el Señor no desciende a la ciudad, sino que descienden 2 ángeles para verificar, para cerciorarse, para investigar que realmente Sodoma y Gomorra merezcan los juicios punitivos de Dios. Así que quiero resaltar en esta historia varios elementos importantes. En la siguiente diapositiva vamos a ver 7 elementos importantes, y es que la Biblia nos dice claramente que los habitantes de Sodoma y de Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Uno de los postulados, una de las tesis universalistas es que este fuego que recibieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra no provino de Dios. Ellos dicen que provino ¿de quién? De Satanás. Pero aquí el texto dice que ellos recibieron el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Y realmente un ser mortal, una criatura no puede disponer del fuego eterno. La causa, la fuente de este fuego fue Dios, evidentemente, Dios que es fuego consumidor. Así que ellos fueron destruidos, dice Génesis 19:24, que ellos recibieron, o sobre Sodoma llovió fuego y azufre, y que Sodoma se redujo a ceniza, ¿verdad? Entonces es muy importante que el fuego y azufre no tienen la facultad de purificar, sino de destruir, de reducir a cenizas, ¿ok? El segundo punto que me gustaría destacar es que la experiencia de ellos, de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, fue puesta, por ejemplo, a nosotros, para que no siguiésemos su ejemplo. O sea, si todos vamos a ser salvos, entonces, ¿cuál es el propósito de Dios de advertirnos a no seguir la conducta pecaminosa de ellos? No tiene sentido realmente. No tiene sentido que el Señor nos mande tantos mensajes de arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el Señor envía 7 mensajes a las iglesias del Asia Menor. Evidentemente, esos mensajes nos atañen a nosotros y son mensajes que nos instan, que nos llaman, que nos suplican al arrepentimiento. Entonces, si todos vamos a ser salvos, no tiene sentido que el Señor llame, que el Señor reprenda, que el Señor busque, que el Señor persiga a su pueblo. Ahora, Judas 1, 21 y 22, es interesante el versículo porque este versículo, en vez de darme una idea
de que ese fuego tiene la capacidad de purificar a los impíos, como afirman los universalistas, el apóstol Judas, que se cree fue hermano de Jesús, dice en este versículo, Judas 1:23, que nosotros debemos arrebatar a las personas del fuego, tratar de convencer a aquellos que dudan, tratar de mostrarles la compasión del Señor. Y dice textualmente Judas 1:23, a otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. La forma para yo salvar a mi prójimo no es dejando que él sufra el castigo del fuego, sino arrebatándolo del fuego. Evidentemente, ese fuego que el apóstol se refiere aquí es el fuego del día final, del castigo final. Así que el apóstol nos llama, nos aconseja a que arrebatemos a esas personas del fuego. ¿Cómo? Predicándoles el evangelio. Y si leemos el capítulo 1 de Judas, nos damos cuenta que el Señor nos llama en ese capítulo a que no sigamos, a que no imitemos la conducta pecaminosa de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, a que tampoco repliquemos la conducta pecaminosa de Balaam, de Caín, personas que actuaron de forma contraria a las promesas, a la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí un claro ejemplo de eso. Ahora, es interesante porque el punto 4 dice aquí que Dios destruye a Sodoma y a Gomorra porque Él escucha un clamor contra la ciudad. La pregunta es, ¿de parte de quién viene el clamor? ¿De parte de quién? ¿Quién estaba acusando a los habitantes de Sodoma y de Gomorra? ¿Quién los estaba acusando? Y la Biblia nos da pistas, ¿verdad? Satanás es el acusador. Y recordemos que antes de la cruz, Satanás tenía acceso a los concilios celestiales. Podemos concluir que Satanás acusaba a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y Dios, una de las razones que Dios utilizó para destruir la ciudad fue debido al constante clamor contra ella misma. Así que vemos aquí que Dios ejecutó su justicia. Ahora, si bien es cierto que el carácter de Dios se manifiesta en Jesús, muchos creen que como Jesús no mató a nadie, como Jesús fue misericordioso, como Jesús fue bondadoso, como Jesús cargaba a los niños, los sentaba en sus rodillas, como Jesús manifestaba bondad, entonces pintan al Padre como un anciano senil, alcahueta, que no ejecuta su justicia, sino que permite el mal y que nunca lo enfrenta. Si bien es cierto, el carácter de Dios se manifiesta en Cristo porque Cristo es creador, porque el Padre es creador, la destrucción es algo ajeno al carácter de Dios. Por eso es que Isaías lo llama la obra extraña, porque realmente Dios no es destructor, Dios es creador. Así que vemos aquí que el Señor se ve forzado, se ve obligado a destruir, y realmente Él no quiere destruir a los impíos. Realmente a Dios le duele en el alma destruir, ejecutar justicia, pero Él debe ejecutarla por misericordia a ellos mismos, ¿verdad? Ahora, es interesante que el punto 7 nos dice que la esposa de Lot miró hacia Sodoma y fue convertida en estatua de sal. Mientras tanto, 2 versículos después, dice la palabra que Abraham contempló la misma escena y no sufrió daño. O sea, el mismo contemplar la ciudad, la destrucción, provocó la transfiguración, no sé cómo decirlo, de Sara en estatua de sal. Pero Abraham dice que también miró a Sodoma y a Gomorra y no le pasó nada. Realmente no pasó nada porque el corazón de Abraham, a los ojos de Dios, era un corazón puro, a pesar de que dice la Biblia que no hay justo ni alguno, pero Abraham tenía el deseo de agradar a Dios, de obedecerle. Evidentemente la esposa de Lot estaba amarrada a las costumbres de Sodoma y de Gomorra y fue destruida al contemplar la destrucción de ella. Vamos a analizar la siguiente diapositiva. Y aquí hay unas citas muy interesantes de la hermana White. Me gustaría pedirle el favor a la hermana Gabriela que me lea la primera cita. ¿Cómo no, hermano Wilson? ¿Qué dice Elena de White? La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos.
La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Así que esta cita está diciendo que es realmente la propia elección de los malvados, de los impíos. Ellos mismos desean ser destruidos. Recordemos la escena del sexto sello cuando el Señor viene en gloria y los reyes, los capitanes, los poderosos, los ricos, todo siervo, todo libre, se esconden en las peñas y desean ser destruidos por ellas mismas. O sea, la destrucción realmente es a petición de los impíos. Han contaminado tanto su vida, han desarrollado un carácter tan perverso que ellos mismos con sus actos, con su forma de vivir, piden ser destruidos. Y realmente la descripción que hace aquí es que Dios ejecuta la justicia dándole a ellos lo que ellos quieren recibir. Ahora, en la siguiente cita dice que mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y un escudo. El mismo fuego que purifica la tierra es el mismo fuego que transforma, que glorifica a los justos, ¿verdad? Aquellas personas que hemos recibido, que recibiremos a Dios en la segunda venida, si nos lo permite, ¿cierto? Y la tercera cita es muy interesante porque dice atrás que la inmensa mayoría, escúchenme bien, la inmensa mayoría del mundo desechará la misericordia de Dios y será sumida en pronta e irremisible ruina. La inmensa mayoría del mundo, lastimosamente, aunque Dios desea que todos seamos salvos, Dios quiere que nadie se pierda y que todos nos arrepintamos. A pesar de eso, la inmensa mayoría del mundo va a rechazar la salvación. Nosotros nacemos con una sentencia de salvación. Realmente los que se pierdan es porque han rechazado al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo contiende con nosotros. El Espíritu Santo contendía con los antediluvianos en el tiempo de Noé. Y el Señor expresó en Génesis 6, versículo 5, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Aquí muestra de que la obra de contención, la obra de convencer de pecado va a terminar, no va a ser para siempre. Y realmente los antediluvianos rechazaron al Espíritu Santo y finalmente fueron destruidos. Así que la inmensa mayoría del mundo, según esta cita, va a ser destruido aquel día. Siguiente diapositiva. Otra de las razones por la cual no creemos que la teoría universalista se base en la Biblia es porque ellos dicen que los impíos van a ser lanzados después del milenio al lago de fuego y que antes de él van a ser lanzados la bestia, el falso profeta. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué no son lanzados en la segunda venida la bestia, el falso profeta y los impíos? ¿Por qué esperar 1000 años y lanzarlos después del milenio? Supuestamente el lago de fuego es para purificarlos a ellos. Entonces echamos por tierra el juicio milenial. ¿Y cuál es el juicio milenial? ¿Cuál es el propósito del juicio milenial? El propósito, la razón de ser de ese juicio que se va a llevar a cabo en el santuario celestial es para verificar por qué los impíos se perdieron, por qué no están en el cielo, ¿verdad? Entonces, si todos van a ser salvos, no tiene gracia, no tiene sentido hacer ese juicio en el cielo. Y realmente eso es lo que describe Apocalipsis 20 versículos 4 y 5, donde el apóstol Juan ve tronos y ve libros abiertos. ¿Ok? Ahora, es interesante que Apocalipsis 19, 20 y 21 dice aquí que la presencia de Cristo destruye a los impíos. La presencia de Cristo en la segunda venida destruye de forma activa a los impíos. La gloria de Dios es tanto para ellos que no pueden soportar el contemplar ese evento, ¿cierto? Otro asunto importante es que dice Mateo 25, 41, que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Si los impíos van a ser lanzados al lago de fuego después del milenio con el propósito de purificarlos, entonces, ¿por qué el texto dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles? Dios sabe quién se va a salvar. Dios conoce nuestras decisiones. El texto debería decir, entonces, el lago de fuego fue preparado para el diablo, sus ángeles y todos los que se pierdan.
Pero el texto dice que el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, solamente para ellos. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era que ningún ser humano se perdiese. Lastimosamente van a haber muchos seres humanos que van a rechazar la salvación y van a ser lanzados a ese lago de fuego. Siguiente diapositiva. Finalmente, la teoría universalista propone que los impíos no han entendido correctamente el carácter de Dios, no han comprendido realmente quién es Dios, y que cuando Dios le manifieste su carácter al 100%, entonces van a arrepentirse. Entonces ellos afirman que después del milenio, Dios va a desplegar delante de ellos una manifestación de su amor, más profunda, más abarcante, más plena, que los va a llevar al arrepentimiento. Pero realmente entendemos nosotros que el último mensaje de misericordia va a consistir en una revelación completa del carácter de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Dice la Biblia en Juan 18:37 y primera de Juan 5:20, por mencionar dos versículos, que Jesús vino a la tierra a revelarnos el carácter del Padre. Y pese a ello, muchas personas, por ejemplo Judas, rechazaron tal evidencia, tal manifestación. Dice Juan 17:18 que los discípulos de Cristo han de revelar a Cristo a un mundo que desconoce su amor. Así como Cristo vino del cielo a revelar el carácter del Padre, así nosotros vamos a revelar al mundo el carácter de Cristo y del Padre. Ahora, muchos creen que el último mensaje de misericordia va a ser un mensaje de condenación, va a ser un mensaje, no, el último mensaje se va a tratar acerca de una revelación de quién es Jesús, de quién es el Padre. Es el mensaje que predicará el remanente final, el mensaje de la cruz, que es el mensaje que se describe en Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, cuando el ángel desciende con poder e ilumina la tierra con la gloria. Y ese poder y esa gloria hacen referencia al mensaje de la cruz, porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque el mensaje de la cruz es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Y en Gálatas 6:14 dice el apóstol Pablo que él más se gloria en la cruz de Cristo. Así que el mensaje de Apocalipsis 18, 1 y 2 es el mensaje de la cruz de Cristo. ¿Y por qué la cruz de Cristo? Porque en la cruz de Cristo se revela 100% el carácter de Dios. Ahora, a pesar de que va a existir un grupo de personas que van a predicar el mensaje, lastimosamente Apocalipsis 19 y 20 presenta a una gran cantidad de personas que van a rechazar ese mensaje de justificación, ese mensaje de salvación. Ese va a ser el último mensaje que la humanidad va a escuchar acerca del carácter de Dios. Entonces, después de ello, no va a existir otro mensaje más abarcante, otro mensaje más completo del carácter de Dios. De hecho, los impíos, cuando vean a Cristo venir en gloria en la segunda venida, van a rechazar esa imagen, esa contemplación. Entonces, no creemos en el universalismo porque ya hubo un pueblo que pasó por la experiencia del fuego y azufre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos invita a no seguir sus caminos y porque el último mensaje de amonestación al mundo será una revelación del carácter de Dios. Y si las personas rechazan ese mensaje, no habrá otra oportunidad. La última oportunidad será en ese momento, cuando el Espíritu Santo sea derramado en toda la tierra. Y según lo que dice Habacuc 2:14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. La tierra será llena del conocimiento del carácter de Dios. Todo el mundo va a conocer, va a comprender el carácter de Dios. A pesar de eso, muchos como Judas lo van a rechazar. Así que la invitación, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, es que podamos aceptar la revelación del carácter de Dios hoy en día, tal cual se revela en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano Wilson, por su intervención. No sé si alguien de pronto quiera mencionar algo respecto al punto que acabó de tocar el hermano Wilson. Bueno, yo sí quisiera decir algo, y es que
Mm, si eso es así, Wilson, como tú mencionas, y muchas citas de Elena G. de White mencionan, que al final de los tiempos el mensaje que se predicará es un mensaje que revele el verdadero carácter de Dios que ha sido tergiversado por Satanás. ¿Será posible que lo que estemos viendo en estos momentos, que es un ataque directo al carácter de Dios, pueda ser un movimiento espurio en esa agonía de Satanás por desviar la atención al verdadero mensaje que de pronto ya comenzó o está comenzando o va a comenzar a proclamarse? Tú sabes ahí que Satanás siempre quiere imitar lo que Dios hace o falsificar lo que Dios hace. Dios dijo el sábado, Él dice no, domingo, día del sol, mi día. La Biblia dice que antes de la segunda venida va a haber una falsa venida, ¿cierto? Entonces, Satanás sabe que el último mensaje va a ser acerca del carácter de Dios. Por tanto, él va a tratar de introducir un falso pregón antes de ese verdadero pregón, ¿cierto? Y ese falso pregón realmente es una distorsión que lleva al extremo el amor de Dios, pero que ignora su justicia. Ok, hermana Gaby va a decir algo. Sí, quería justamente acotar en base a lo que estaban diciendo ahora. Realmente es cierto esto, es muy triste, pero bueno, yo hace poco, como comenté en un momento en el grupo, leí un libro llamado Las redes de la nueva era. Ahí se puede ver claramente que Will Barron, el autor de este libro, tuvo una experiencia de, digamos, de falsa conversión al cristianismo, ¿no? Él se consideraba un cristiano de la nueva era. Y ellos tenían Padre, Hijo y Espíritu Santo, la falsificación justamente de todas estas cosas, ¿no? Elena White también deja muy en claro que resaltar al amor de Dios como un, digamos, atributo único de su carácter y olvidar su justicia es el disfraz del espiritismo moderno. Y también podemos notar claramente que esto de decir Dios no tiene derecho a juzgar, o si Dios juzga es un tirano, es un bipolar, o como le llamemos, ¿no? Si nos atrevemos a decir esto de Dios porque juzga, ¿con qué derecho puede juzgar Dios entonces? ¿Y cómo nosotros podemos proclamar el mensaje del primer, segundo y tercer ángel? Que justamente el mensaje del primer ángel es: adorad al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo podemos dar este mensaje? Esto es un ataque al mensaje que tenemos que dar en este momento de la historia para el mundo. Entonces, creo que es una falsificación y una invalidación sin duda a lo verdadero. Sí. No, y si te fijas, el segundo mensaje es salir de ella por lo mío. Pero el universalismo propone, quédate ahí, no importa, igual vas a ser salvo. De hecho, el universalismo creo que es muy interesante porque es un apoyo para el ecumenismo. Si nos ponemos a pensar, ¿no? En el ecumenismo Jesús no está por sobre los demás, Buda puede salvar igual que Cristo, y acá no estamos diciendo que Buda va a salvar, pero sí estamos diciendo que los que no confíen en Cristo sino en Buda se van a salvar. De alguna manera terminan siendo todos salvados. O sea que creo que una persona universalista a la larga no va a tener ningún problema en aceptar el ecumenismo, tampoco. La marca de la bestia. Sin ningún problema la pueden aceptar, porque si de todas maneras hagan lo que hagan se van a salvar. ¿Para qué tomarse ciertas molestias, no? Por más que esto pueda ser tomado como salvación por obras, ¿no? Porque se dice, bueno, pero entonces te estás fijando en la recompensa, y eso es salvación por obras, fariseísmo. Pero bueno, ya cuando me toque a mí, ya vamos a ver cómo esto también es un falso argumento, esto de decir salvación por obras cuando te preocupa la ley de Dios, ¿no? No, y si todos vamos a ser salvos, no tiene sentido. Por ejemplo, en mi caso personal, hace como 13 años yo renuncié a un trabajo por el sábado, porque no podía, porque me exigían trabajar en sábado. Entonces, trabajemos en sábado, comamos carne de cerdo, hagamos lo que sea, porque igual vamos a ser salvos. Exactamente. Elena White dice, nos sorprende que con tales doctrinas abunde la inmoralidad. Y no es sorprendente. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que sería un tema de estudio más adelante. ¿Qué significan los juicios de Dios? ¿Qué implicaciones tienen los juicios de Dios? Es que si hablamos de juicios, entonces
¿Qué significa juicios para el universalismo, por ejemplo? ¿Qué Ujú. significa esa palabra? Ok, hermano Wilson, muchísimas gracias. Hermana Gabriela también por su intervención. Le damos el paso al hermano Said, que nos va a hablar acerca de... Bueno, yo les voy a hablar sobre las implicaciones que tiene el universalismo en doctrinas espiritistas. Sería más o menos como lo que quiero plantear. Entonces, déjenme, yo pongo la presentación. Ok. Quisiera mencionar que en esta nueva doctrina universalista que está entrando a nuestra iglesia, menciona que el lago de fuego es un lugar en donde los pecadores, los impíos y Satanás junto con sus ángeles irán de alguna manera, a pasar por un espacio de purificación para reconocer al final el gran amor y misericordia de Dios y trascender pues, a la vida eterna. Entonces, la presentación le puse por nombre El lago de fuego y sus implicaciones espiritistas. Antes de comenzar, quisiera mencionar un texto que está en Génesis 3, 4, 5, que dice de la siguiente forma: pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Entendemos que este fue el primer sermón que tuvo Satanás a la humanidad. Dios le había dado una sentencia a Adán y Eva que si comían del fruto del bien y del mal, morirían. Pero Satanás le cambia la manera de pensar a Eva y le dice, no, no van a morir. Entonces, estas nuevas teorías sobre el universalismo me hace acordar de esta mentira. Entonces, por eso lo quise colocar como en el contexto, porque a la larga no morir implica que estaremos de alguna forma en la muerte siendo conscientes. Ya voy a desglosarle un poquito la idea. Entonces, la nueva postura universalista dice que el lago de fuego es la segunda muerte. Eso lo entendemos porque en Apocalipsis menciona que el lago de fuego es la segunda muerte, efectivamente. Que Jesús pasó por el lago de fuego al morir la segunda muerte en la cruz. Así que esta postura menciona que los impíos y los ángeles caídos pasarán por el lago de fuego. Eso entendemos que sí es real, pero dice que van a pasar para ser purificados de sus pecados y al final ser salvos. ¿Ok? Esto es lo que menciona la nueva postura universalista. Entonces, hacemos el siguiente análisis. Si el lago de fuego es la segunda muerte, como lo dice Apocalipsis 20, 14 y 21, y Jesús, Apocalipsis 20, 14 y 21, 8, perdón. Y Jesús pasó por el lago de fuego al morir la segunda muerte sustitutiva en la cruz. Y si los impíos y los ángeles caídos pasarán por el lago de fuego para ser purificados de sus pecados y ser salvos, miren las implicaciones que tiene esto, tendríamos que afirmar que los impíos y los ángeles caídos estarán conscientes en el lago de fuego y que nunca morirán. Ok, yo quiero que ustedes observen lo siguiente. La Biblia dice que el lago de fuego es la segunda muerte, ¿cierto? Y que Jesús, esta teoría menciona que Jesús pasó por la segunda muerte, la experiencia de la segunda muerte, porque sustitutivamente Jesús pagó la muerte que nosotros debíamos padecer. Ahora, si el lago de fuego es la segunda muerte, entonces, si los impíos van a pasar por una experiencia purificadora en el lago de fuego, que es la segunda muerte, disculpen que reitere esto, eso quiere decir que en la muerte no hay muerte. O sea, que en la muerte están conscientes los impíos y los ángeles caídos. Esto, queridos hermanos, esto me lleva a mí a pensar que esto es espiritismo. Esto es espiritismo porque estamos afirmando que los muertos algo saben. Entonces vamos a desglosar esta idea y vamos a ver qué implicaciones tienen estas nuevas posturas. Primera implicación, Dios miente y la serpiente dijo la verdad. Segunda, los muertos, aunque están inconscientes hoy, no lo estarán en el lago de fuego o la muerte segunda. O sea, estarán vivos durante la experiencia del lago de fuego. Tercera,
la muerte segunda no sería la cesación eterna de la vida, sino un estado consciente, transicional, por donde pasan los impíos, para luego vivir eternamente con Dios. Y cuarto, si los muertos están conscientes durante la segunda muerte, podríamos decir que esta idea es una idea espiritista. ¿Qué es la muerte según la Biblia? Génesis 2:17 dice de la siguiente forma. Dijo Dios, esto lo estoy tomando de una Biblia interlineal, dice de la siguiente forma. Dijo Dios, del árbol, empero, del conocimiento de lo bueno y lo malo, no comáis de él, y el día que comiereis de él, de muerte moriréis. No sé si ustedes se dan cuenta que en este versículo de Génesis, en la Biblia interlineal, o sea, como está en el original del hebreo, dice, de muerte moriréis. O sea, no sé si ustedes alcanzan a ver si de pronto aquí hay un énfasis en la palabra muerte. En la Biblia, cuando se enfatiza una palabra, se repite 2 veces, quiere decir que hay un énfasis. De muerte moriréis. ¿Qué tal si esto nos está diciendo que moriremos de la muerte segunda? Génesis 3:4 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirás de morir. O sea, está echando por tierra lo que ya dijo Jesús, lo que ya dijo Dios. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Entonces yo quiero que ustedes observen que en estos 2 versículos se menciona la muerte con un énfasis doble, Para mí, esto quiere decir que hay unas implicaciones aquí a las que Dios quería llamar la atención de forma muy importante. Seguimos entonces mencionando qué es la muerte. Primero, la Biblia la compara con un sueño. Por ejemplo, Primera de Reyes 2:10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. O sea, esto aquí menciona la Biblia que la muerte tiene unas implicaciones como si fuera un sueño. Juan 11:11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, mencionando en este caso a los que habían muerto. Y Mateo 9:24 dice que Jesús les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar que durante el sueño nosotros tenemos conciencia. Yo creo que ustedes están pensando de pronto, pero bueno, ya eso lo sabemos, es una doctrina que hemos estudiado mucho en nuestra iglesia adventista, la tiene como un pilar fundamental. Pero hermanos, es que si no tenemos claro, por ejemplo, la doctrina de la muerte, como en la perspectiva que la tenemos los adventistas del séptimo día, podríamos ser engañados. O sea, la Biblia me dice a mí que la muerte es como un sueño y en el sueño no hay conciencia, y eso lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Dice la Biblia que la muerte es un estado de inconsciencia. Y este es un versículo que siempre sacamos como el as bajo la manga, que es Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Se lo voy a leer. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Cuándo es puesta la memoria en el olvido? Cuando la persona está muerta. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol los que están muertos. Hermano, yo quiero ser enfático en esto. La muerte me está diciendo, o sea, la Biblia me está diciendo que la muerte es un estado de inconsciencia. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. La implicación de este versículo es que lo hagas cuando estás vivo. ¿Por qué? Dice, el mismo versículo lo menciona. Porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, yo quiero ser enfático en esto. No hay conciencia en la muerte. Y miren estos otros versículos que nos muestran el estado de inconsciencia durante la muerte. Salmo 146, 4 dice,
sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, una persona en la muerte no piensa. Isaías 38:18. Porque el Seol o el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. O sea que si yo desciendo al sepulcro en la muerte, ni siquiera esperaré la verdad de Dios. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, refiriéndose a que no hay memoria de Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? Es posible, hermanos, entonces que en la muerte alguien alabe o reconozca a Dios como su perdonador o la persona que puede a Dios como quitarle sus pecados. Obviamente que no, según estos versículos. Salmo 115:17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Hermanos, o sea, yo creo que esta doctrina sobre el estado real de los muertos debe ser una doctrina que debemos repasar nuevamente. Porque si a mí me están diciendo que en la muerte segunda alguien va a reconocer a Dios y lo va a reconocer para que perdone sus pecados, hermanos, lastimosamente yo tengo que decirle que eso es espiritismo. Seguimos. La muerte tiene implicaciones que son eternas, sobre todo la segunda muerte, que está en muchos pasajes de la Biblia. Quiero mencionar unos cuantos. Salmos 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos. A mí la Biblia me dice que los malignos serán destruidos, no porque yo quiera. Los justos juicios de Dios dice que los va a ejecutar. Yo no me alegro por eso, ni tampoco estoy riéndome a carcajadas, porque si yo tengo una persona que yo quiero y amo, y está en sus pecados, y desciende a la tumba en sus pecados, le aseguro que me generaría una tristeza inmensa. Pero no porque yo quiera que se condene, sino porque la misma palabra de Dios ha dicho que quien no lo recibe, inmediatamente está poniendo condenación sobre sí mismo. Y dice, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y aquí esto está mencionando sobre un acontecimiento futuro. Serán destruidos en el futuro y ellos heredarán la tierra. ¿Y quiénes? Perdón, heredarán la tierra los que esperan en Jehová. Salmos 37:20 dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Estas ilustraciones, esto que nos llega a la mente, el humo se disipa y se vuelve nada. Salmos 37:38 dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Hermanos, yo creo que estos versículos son muy dicientes. La posteridad de los impíos, el futuro de los impíos será ¿qué? Extinguido. Daniel 12:2, un versículo que ya hemos mencionado varias veces, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Confusión y vergüenza perpetua. Segunda de Tesalonicenses 1:9, este texto yo creo que es muy diciente también. Dice que los cuales sufrirán pena de eterna destrucción, una destrucción que tiene implicaciones eternas, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, no hay mayor evidencia en la Biblia que esto. Los pecadores, los impíos, Satanás y sus ángeles serán excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder, y de la gloria de su poder. Conclusiones. Quiero mencionar un versículo bíblico que está en 2 de Corintios 11:3 y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, esta amonestación que nos hace el apóstol Pablo debe para nosotros entrañar una significancia muy preocupante, porque, hermanos, ¿será que podríamos nosotros ser engañados como fue Eva? Eva en medio del Edén, en una condición no caída, fue engañada por la serpiente.
¿No creen ustedes que deberíamos nosotros tener mayor conciencia de los engaños que Satanás puede generar en nuestro medio, en nuestro mundo, en el día de hoy? Entonces quiero concluir con este pensamiento. Dice, si la muerte segunda y el lago de fuego son una misma cosa, podemos concluir, permítame un momento, voy a admitir a alguien que está entrando. Ok, quiero mencionar esta conclusión. Dice, si la muerte segunda y el lago de fuego son una misma cosa, podemos concluir que los que son lanzados al lago de fuego sufrirán un tipo de muerte y como ya mencionamos, en la muerte no hay conciencia. En este caso, la muerte eterna, y ya que la Biblia es clara en definir el estado de inconsciencia de los muertos, no podemos asegurar que los que estén en el lago de fuego tengan algún estado de conciencia para poder acceder a algún tipo de arrepentimiento. Creer que los muertos estarán conscientes en el lago de fuego o segunda muerte, hermanos, eso es espiritismo. Y quiero ahora en estos momentos mostrarles unas citas del espíritu de profecía que habla sobre este tópico. Esta está en Testimonios Selectos, tomo 3, recaerá sobre los ministros de esta época. Bueno, esa era la última cita. Entonces, hermanos, definitivamente el universalismo actual, aunque no menciona que las personas apenas se mueren van al cielo, mencionan que de alguna forma irán después de que pasen por el lago de fuego. Y si la Biblia a mí me dice que el lago de fuego es un tipo de muerte, yo no puedo asegurar que haya un tipo de conciencia de los muertos cuando sean extintos por la eternidad. Estos son terrenos peligrosos, hermanos, terrenos que nos sumergen en el espiritismo. Así que hay que tener un poquito de cuidado. No sé si alguien quiera mencionar algo. Said, Okay. tú decías en estos días que creo que hablábamos y decías que era la misma mentira, ¿cierto? Puesta desde el ángulo, la primera mentira de Satanás, que fue hacerle parecer a Dios como el Dios duro, el Dios malo, ¿cierto? Y que las personas iban al infierno y se quemaban eternamente. De igual forma, ahora te lo cambia a un Dios totalmente bueno y que y que la mentira sigue siendo la misma, que no morirán. ¿Cierto? Efectivamente, estamos repitiendo la misma mentira y pueden ser palabras fuertes, puede sonar fuerte decir que estamos repitiendo la mentira de Satanás, pero la Biblia lo dice así. O sea, Satanás dijo una mentira, no morirás. Y si la repetimos y decimos, no, es que sí, efectivamente no moriremos porque todos seremos salvos, hermanos, o sea, estamos repitiendo la mentira de Satanás con todo el dolor del alma, tengo que decirlo. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Ok, entonces vamos a cerrar esta parte hasta aquí.